Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a la cuarta emisión de Player 8 Live, la segunda que me toca personalmente. Tuve la posibilidad, felizmente, de abrir este ciclo de emisiones en directo que, como dijimos a comienzo de abril, vamos a estar haciendo una o dos veces por semana. Soy Alexis Apablaza, director de contenidos de player8.org, y les invito cordialmente a esta sesión en la cual conversaremos sobre temas de tecnología, ¿no? Nos interesa poder estar analizando sobre todo el cambio de paradigma que ha generado el cambio de la educación presencial a la educación online. No es un cambio voluntario, ha sido un cambio claramente forzado por una situación como es una alerta sanitaria por el coronavirus, por lo cual muchas de las estrategias y las metodologías no tuvieron su proceso de adaptación, sino que han tenido que ser forzadas y ha tenido que venir un proceso de aprendizaje, no solo para profesores, sino que también para estudiantes. Ya estamos con el invitado de hoy, que es Julio César Matius, académico e investigador de la Universidad de Lima y doctor en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Estamos esperando que Julio se conecte, pues mientras aquí ven el estudio, todas las camisetas que hemos preparado especialmente también para la ocasión, para cuando toque también alguna presentación de deportes. Hola Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Alexis. ¿Cómo estás? Lo que no veo ahí es la camiseta de la U. De la U de Chile sí está. La U No, crema no la vas a poder encontrar, de lamentablemente. U. No he tenido el placer. Bueno, Un te cordial enviaremos saludo a una. todos los que se conectan también con nosotros, Julio, también a Sergio, mi primo también, que aprovecho de darle ahí el cordial saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo en Lima? ¿Cómo está la situación? También un poquito de análisis, cómo está la realidad, cómo están llevando ustedes el tema de la cuarentena con los casos de coronavirus. Bueno, es una situación inédita para todos, ¿no? Bien complicado porque ahora se rumorea que la cuarentena se va a extender unos días más. Ya estamos por el día 36, me parece, de que el gobierno decretó la cuarentena. Y parece que va para largo, porque, claro, esto lo que ha hecho es desnudar todos nuestros sistemas, ¿no? Los sistemas de salud, los sistemas educativos, y ver que había una serie de fallas muy complejas, que otros ya habían advertido desde hace mucho tiempo, pero tuvo que venir un virus para demostrarnos que la cosa no andaba bien. Así que ha sido y es un proceso y será un proceso muy difícil de adaptación y transformación sobre la marcha. Acabo de salir de clase hace un momento en la universidad y, claro, es todo un mundo nuevo, incluso para aquellos que investigamos y trabajamos temas de tecnología. Virtualizar todo se convierte en una experiencia muy extraña, muy curiosa. Claro. Antes de entrar en materia, lo primero que tenemos que preguntarte, más allá de tu experiencia como investigador en educación mediática, es ¿qué plataformas hoy día estás utilizando a nivel universitario para poder dictar tus clases? Bueno, en la universidad donde trabajo usamos el Blackboard, ¿no? Hay el Blackboard Ultra y el Blackboard Collaborate, que es eh, esta herramienta que permite hacer videos en vivo. También se utiliza mucho el Zoom, que ha estado bastante cuestionado por temas de seguridad. En otros casos, que son los menos, utilizan Microsoft Teams, también es lo que se viene usando en muchos de los colegios. Y en el menor número, yo diría que también algunos lives de Instagram y Facebook, a aquellos profesores que se quieren recursear utilizando esas plataformas. Claro, así algo como esto, ¿no? Julio, en tu experiencia como académico, perdón, tu experiencia más como investigador en educación mediática, porque tus trabajos, tanto los proyectos de investigación en lo que has estado, los artículos académicos que has podido escribir, los libros que has podido participar, tanto como autor de un capítulo, como editor, siempre planteaste la necesidad de mejorar, sobre todo a educación primaria, luego ya más a secundaria, la necesidad de mejorar la capacidad tanto de profesores como de estudiantes de utilizar todos los canales digitales como una alternativa para la educación. Pero sin lugar a dudas que nunca pensaste que nos íbamos a encontrar con un escenario tan abrupto que nos obligara casi a cambiar de manera única, ¿no? Totalmente, mira, lo que vienen muchos teóricos y muchos académicos diciendo hace muchísimo tiempo tiene que ver con la formación en educación mediática. ¿Y qué cosa es educación mediática? Es aprender
a utilizar los medios de comunicación, comprender cómo funcionan, comprender sus códigos, sus lenguajes, sus temas éticos, el rol social que cumplen. Y eso tiene que darse o ha tenido que darse en realidad desde la formación inicial de los propios docentes. Claro, no imaginábamos una situación así. Antes lo virtual y lo tecnológico era una suerte de complemento que uno podía o no usar dependiendo lo que fuera ocurriendo. Si quería utilizar un video en YouTube, utilizar el video de YouTube, y el profesor ya se creía súper tecnológico haciendo solo eso, o haciendo un grupo en Facebook o lo que fuera. Pero de pronto ahora se nos plantea la urgencia y la necesidad de virtualizar todo, y entonces esto nos agarra de alguna manera desprevenidos y sin una formación adecuada, ¿no? Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa y está vinculado a la tecnología es la cantidad de datos sensibles que ahora de alguna manera ya no se pueden proteger, porque la urgencia nos ha llevado a tener que usar plataformas que no son seguras, y los profes no necesariamente conocen sobre este tema. Entonces eso nos plantea una situación que nos recuerda la urgencia de enseñar sobre medios de comunicación y no solo enseñar con medios de comunicación. Exactamente. Estamos junto a Julio César Matius, académico e investigador de la Universidad de Lima, experto en educación mediática, hablando sobre el camino de la educación online. Soy Alexis Apaolaza, director de contenidos de player8.org. Les mando el cordial saludo para toda la gente que se está conectando a este live, que constantemente, en la medida que están ahí, le estamos dando el botón al saludo. Gran parte de lo que planteas es bastante interesante, Julio, porque, mira, yo te quería citar un ejemplo de una de las universidades donde trabajo, que ayer teníamos la típica reunión a través de Blackboard también, en la cual se nos pedía como profesores que contáramos la experiencia con esta plataforma. Un caso que me llamó la atención, un profesor claramente un poco mayor, ¿no? Y que pedía y que exigía a la universidad poner un reglamento en el cual él pudiera mirar a todos los estudiantes en el momento en que tuviera la emisión, porque lo que él buscaba era sancionar a aquel alumno que no estuviera poniendo atención, y que con eso él quería aprovechar esto, que lo veo como una oportunidad, que si él tener la pantalla completa era ver si un alumno no estaba mirando, inmediatamente poder descontarle un punto y poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, ese es el cambio forzado que también que tú estabas explicando, que muchos profesores todavía entienden esto como, bueno, ahora lo hago a través de computador, lo que hacía en persona, o incluso aún hay unos casos más duros. El profesor que cree que va a hacer casi su cátedra, su prédica en algunos casos, porque en algunos son más monologuistas, ¿no? Sentarse de 8:30 a 12 y hablar hasta que casi que le avisen aquí, profe, el reloj, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con ese tipo de personas? Además, porque como tú dijiste, para algunos creer que poner un grupo de Facebook ya era muy tecnológico y muy avanzado, ¿no? Sí, totalmente. Lo que dices es interesante. Habría que preguntarle al profesor que citabas cómo hacía para darse cuenta de que la gente prestaba atención en la época anterior, cuando estaban los alumnos físicamente en la clase, porque claro, uno puede ver al alumno mirándolo a los ojos y asintiendo con la ilusión de que está aprendiendo algo o que está entendiendo, pero en realidad podría estar pensando en cualquier otra cosa. En realidad lo que está en la base de esto es el temor a la pérdida de control, ¿no? Una cosa que desnuda esta situación es que el profesor siempre se ha sentido muy poderoso y muy en la situación de tener el control de los estudiantes, y ahora se ve de pronto en una plataforma que no necesariamente domina, con lenguajes que no necesariamente comprende, y se le viene el mundo encima. Entonces, claro, situaciones como las que tú planteas son propuestas que hacen los docentes que quieren no perder ese metro cuadrado de poder, ¿no? Y el temor creo que está en la base de todo el cambio, y también se genera como una oportunidad. O sea, yo creo que a partir de ese temor se va a generar un descubrimiento bien interesante de muchos alumnos. Está sucediendo que aportan lo mejor de sus ideas y sus cualidades para sacar adelante la clase, porque el que las clases ahora sean virtuales no es una opción, es la única opción, no existe otra opción. O sea, aquellos que comparan y las clases virtuales y las clases presenciales, no podemos hacer esa comparación porque simplemente no existen clases presenciales ni van a existir en el corto plazo. De manera que lo virtual tiene que reconfigurarse en la cabeza de las personas también.
Exacto. Me quiero quedar con lo último que estabas comentando, sobre todo en el foco de los alumnos. Yo, una de las clases anteriores que debo haber tenido, la semana anterior, recuerdo, yo normalmente trato yo de silenciar los micrófonos cuando necesito hablar yo y explicar contenidos y luego cuando necesito la participación de los estudiantes y lo hago. Pero de todas maneras les dejo en la Blackboard una herramienta como esta, permite dos cosas. Primero un chat en directo, donde tú estás leyendo los mensajes, entonces yo trabajo con una campaña pantalla compartida, en la cual estoy viendo el PPT que voy explicando los contenidos y al mismo tiempo voy mirando en directo si hay algún mensaje, un profe, no entendí, profe, tengo problemas de conexión o alguna cosa que me diga que no puedo seguir normalmente la cátedra porque hay alguna situación, tanto por una duda de algo que estoy explicando o como también saber si es que tengo un par de estudiantes que digan, profe, se le pegó la diapositiva y usted está hablando y que mucho también me ha pasado, ¿no? Que uno va a la 4 o 5 y no, profe, todavía la imagen ve la diapositiva uno pero su voz se escucha, ¿no? En la última sesión ya me pasó que ya vi muchos estudiantes haciéndose bromas entre ellos con la materia, entonces ya te diste cuenta que el escenario de la sala, esa burla de típico de que tú vas diciendo algo, no sé, cosas tecnológicas en mi caso, de las generaciones mayores, mira, te hablan y empiezan ahí los chistes. También se está dando que se está digitalizando también esa experiencia, ¿no? De que los estudiantes, en este caso, están compartiendo lo mismo que habrían hecho en la sala, que habrían hecho la broma de turno cuando era una presentación, ¿no? Que es muy, muy normal de lo que uno está acostumbrado en la cátedra presencial. Y con esto, Julio, quiero llevarlo más hacia el foco del estudiante, porque también lo decía un profesor ayer y dijo, todos aquí han dicho en esta reunión, yo opino, pero nadie ha pensado al revés. ¿Cuál es el foco de los estudiantes? Porque muchos de ellos también es un cambio psicológico bastante fuerte, sobre todo los que estén en tercer, cuarto año de carrera, que ya llevan un par de semestres con una carga académica de una manera y que ahora se han encontrado con que el estilo es otro. Sobre todo para una escuela que supongo también pasará allí el mismo problema, no nos ha formado para ser independientes y autónomos. Es decir, tenemos una formación escolar que es muy buena a veces para enseñarnos a llenar documentos, a aprender datos, a memorizar, pero cuando nos vemos en una situación en que requerimos de nuestra autonomía, y lo virtual es un escenario que requiere mucho de la autonomía, de la autodisciplina. O sea, si tú quieres prestar atención, tienes que prestar atención porque tú quieres. Si no tienes esa motivación dentro, en realidad el éxito de la clase o la clase va a ser un fracaso en todo caso, ¿no? Entonces creo que esto también de ponernos en el lugar del estudiante es bien interesante porque en primer lugar hay una serie de problemas de conectividad. Entonces, ¿qué pasa? Te debe haber pasado a ti cuando has de repente terminado una explicación que tú crees que está muy buena y de pronto el alumno dice, bueno, se me fue la conexión. Puedes repetir, por más que tú dijiste, por si acaso, esto va a quedar grabado, así que luego puedes volver. Sí, pero tienes que ponerte también en el lugar del alumno que te dice, oye, pero yo no voy a volver a ver 30 minutos de la materia, si podrías tú repetirme simplemente lo último que acabas de decir. Entonces, eso nos lleva a desarrollar una especie de empatía digital para la que no estábamos preparados tampoco. Y yo creo que hacia eso vamos, ¿no? O sea, todo lo que pasaba en el mundo material va a pasar en el mundo virtual, se va a ir regulando. Entonces, todo el chiste de ver al profesor y no poder ver a los alumnos, ya tenemos que aceptar y resignarnos, Alexis, a que nos convertimos en memes, en stickers de WhatsApp, o sea, es obvio que eso va a pasar, pero eso ya pasaba antes, no es nada nuevo. En realidad el reto está en cómo crear experiencias que realmente sean motivadoras para los estudiantes y que los ayuden a querer ellos aprender porque quieren aprender. O sea, no que no se vean forzados, porque esta idea de tomar la asistencia, de volver a controlar, finalmente juega más en el rol de la administración de la educación, pero no necesariamente del proceso formativo que es de autonomía, que es el que deberíamos empujar, ¿no? Has dejado el espacio, Julio, para la pregunta rupturista de esta conversación. ¿Es el fin de la escuela tal como la conocemos? Yo no creo que sea el fin de la escuela, pero sí creo que es un terremoto en grado 9 o 10 que va a requerir de la reconstrucción de mucho del modelo, ¿no? O sea, el modelo se ha caído porque el sistema se ha caído. O sea, no se han caído solo las infraestructuras digitales que no sé si pase allí, pero ya no aguantan. O sea, Netflix y todos los servicios de streaming han tenido que bajar la resolución porque la cantidad de datos que se exige a la banda ancha pues no se dan abasto.
sino que además de los problemas de conectividad estamos viendo problemas de los docentes, de los alumnos y también de los padres y madres de familia. Allá en Chile va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo que ha pasado aquí, que se vuelve a la televisión y a la radio como espacios para transmitir, ¿no es cierto?, educación. Entonces se vuelve al modelo de teleeducación que ya se había agotado desde hace muchos años, pero que seguía siendo importante. Y claro, esto pone a los padres y madres en un papel bien singular, y es tener que hacer las veces de docente. Entonces muchos padres y madres se ponen el grito en el cielo porque no estaban preparados, y porque además tienen pues la angustia y la incertidumbre de si van a perder o no el trabajo, tienen que trabajar, tienen que hacer teletrabajo, los que tienen el privilegio de poder seguir haciéndolo. Entonces tienen que combinar una serie de cosas que, como tú decías, se rompe o se pone el fin a la... Yo creo que sí, el fin al modelo va a estar totalmente comprometido. Vamos a ver qué cosa podemos pensar y cuánto podemos crear a partir de esto, ¿no? Claro. Yo creo que ahora ha cambiado el modelo del padre o la madre que te preguntaba, bueno, ¿y tú hiciste los deberes, hiciste las tareas? Ahora es, ¿te conectaste a tu videollamada o estás viendo en el canal de YouTube, estás al día con la lista de YouTube de reproducción que te ha pasado tu profesor? Quizás por ahí va un poco el camino. Me dejaste el espacio para hacer la pequeña publicidad, Julio, porque la próxima semana aprovecho de invitar a todos este martes 28 de abril a las 17 horas de Chile, que es GMT-4, para quienes no sepan el uso horario de afuera, estaremos conversando con Luis Codina, académico e investigador de la Universidad Pompeu Fabra, experto en comunicación digital, sobre la misma pregunta, sobre hiperrecluidos e hiperconectados, ¿aguantará Internet? Será también un desafío interesante que tenemos que, como dijimos, va en áreas que no solo están vinculadas con la comunicación, sino que tenemos mucho más allá donde, bueno, es que el tema es que básicamente teníamos un crecimiento exponencial de Internet, pero que ahora nos encontramos con un universo que creció de manera abrupta y que la pregunta de millones si estábamos preparados o no, bueno, eso ya lo conversaremos el martes 28 a las 17 horas de Chile para quienes quieran también conectarse. Volviendo a este diálogo bastante interesante, y por el otro lado, hablar de plataformas, Julio, porque tú mismo lo has dicho. Tenemos el tema de Zoom, que ya para algunos será muy flexible, te dará 45 minutos gratis. Habrá profesores, uno lo reconoce, yo me pongo en el lugar y lo digo, y alguno que si puede encontrar que una plataforma es mejor que la de su universidad, la terminará utilizando, quizás un poco a escondidas, quizás lo dirá dependiendo de cada universidad. Si yo me pongo de acuerdo con los estudiantes y los estudiantes están de acuerdo, de repente funciona mejor, avancemos nomás y ya está. Pero ¿qué hacemos también? Porque tenemos un papel de privacidad muy importante. Y el Total. tema de Zoom no es que sepamos que en algún lugar del mundo pasó un par de conexiones. Hace un par de días, por ejemplo, en Twitter me encontraba un seminario hecho por la Universidad de Chile. Tuvieron que decir que efectivamente se les metió gente a hackearlo, les metió porno, y era gente rusos, no sé qué, bots de no sé dónde. No tenían absolutamente nada que ver. Sabemos de otros casos también concretos que han pasado de estudiantes con nombre y apellido, que también en algunas universidades en Latinoamérica han hecho este tipo de cosas. Bueno, ahí hay un caso más fácil de traquear, ¿no? Porque es un estudiante que tiene una clave y por más Ujú, que quiera hacer un desorden, este es como el que te quiere desordenar la clase de manera presencial, ¿no? ujú, ujú. Pero, ¿qué hacemos con todo este escenario, con el ruido adicional que tenemos, que también es una preocupación por la privacidad y por los datos, que va más allá de las competencias quizás habituales que tenía el docente? Totalmente. Bueno, lo conversamos hace un momento, ¿no? Una de las mayores pérdidas son todas estas luchas que de alguna manera se habían ganado por proteger datos individuales y que ahora la emergencia te obliga a tener que revelarlos. O sea, los alumnos quieren hacer grupos en WhatsApp. Entonces dicen, profe, ponga una lista para que a través del Drive la gente pueda poner su número de teléfono. Y yo digo, bueno, puedo yo facilitarla, pero hago un disclaimer, yo no voy a participar de esto porque finalmente es un dato que yo no tendría por qué tener. O sea, Exacto. la cantidad de datos privados que se están cediendo un poco por la emergencia nos van a llevar a tener que repensar el tema de seguridad digital más adelante, ¿no? Pero ese es uno de los componentes importantes de la educación mediática, precisamente. O sea, cuando se habla de educación mediática no se habla solamente de saber utilizar una plataforma u otra, sino tener presente cuáles son todos los riesgos que hay detrás del uso de esas plataformas. Y eso es algo que no habíamos atendido para nada, ¿no?
quiero, Julio, para poder hacer una bajada y para que lo entiendan que cada uno de los auditores que está conectado, tanto ahora en la sesión de Instagram Live en directo, que puede estar viendo la repetición con el resumen que también subiremos a las redes sociales de Player 8 durante los próximos días. A modo de ejemplo, poder hacer una diferenciación de lo que podríamos entender una clase online convencional, que sería, quizás hasta te ayudo con esta parte, sería lo del mismo profesor, tratando de tener la misma experiencia, solamente sentado en el computador y tratando de mirarlos a todos para controlarla, como el controlar la sala, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar de lo que eso sería una clase online convencional porque el formato, porque el canal es internet, en este caso el canal es un entorno digital, a una experiencia de educación mediática? Sí, ahí yo creo que hay varias cosas interesantes, ¿no? Uno, los tiempos virtuales no son los mismos tiempos que los materiales. O sea, así como la hora en la luna no es lo mismo, no equivale a la hora en la Tierra, la hora académica, digamos, en un espacio virtual se hace mucho más larga que una clase presencial. Y la cantidad de estímulos y distracciones que tienes ahí a la mano son también mucho más grandes. Entonces, volvíamos al tema de la autonomía del estudiante. Entonces, el reto está en cómo construir una experiencia que rete al estudiante a querer quedarse allí. Pero no quedarse ahí simplemente por el hecho de completar las 2 horas que dura la clase o para que te pongan o no asistencia, sino partir de una pregunta o de una situación significativa que logre motivar al estudiante para que diga, oye, a mí me gustaría poder contestar esta pregunta o poder aprender sobre esto que no sé. Y ahí el punto clave es el storytelling. O sea, cómo el profesor, la profesora logran armar una narrativa lo suficientemente inmersiva para que el estudiante no sienta que eres tú dando contenidos. Porque claro, esta crisis revela que mucho del acto educativo era transmitir datos, transmitir información. O sea, yo colgaba mis PDFs, colgaba de PowerPoint, los leía, hacía un par de chistes por ahí y se acababa la clase. Si ese era el concepto que teníamos de clase, pues esto va a terminar por matarlo. O sea, va a revelar que para eso tú como profesor no eras realmente interesante o importante, eras prescindible. Entonces mejor cuelga pues Alexis los PDFs, el PPT de la clase, y ¿para qué quieres que pierda 2 horas de mi vida, que además son de nuevo 2 horas son o 4 horas materiales, escuchándote? Entonces, la manera como diseñamos y planificamos tiene que ser radicalmente distinta. Yo creo que tiene que partir de experiencias, de preguntas motivadoras y recoger mucho los hechos actuales, ¿no? No puedo concebir hacer una clase que no dialogue con los problemas que estamos viviendo, con la incertidumbre, con la falta de trabajo, con los problemas de seguridad. Entonces, eso creo que motiva al estudiante a querer responder la pregunta, porque sabe que no estás hablando de una abstracción lejana, sino de un hecho muy, muy particular que lo afecta, ¿no? Te voy a hacer otra pregunta, Julio, muy relacionada con lo que escuchaba ayer, que es un debate que también me he leído en las cadenas de correos que me han llegado estos días y también en la conversación con otros profesores. Eh, en este modelo y en este contexto, ¿qué es lo mejor? ¿Clase síncrona o clase asíncrona? Te pongo la pregunta y te la sitúo con un ejemplo específico, ¿no? Contaba la típica profesora que es madre, que dice que ella tiene muchos problemas para hacer una misión en directo, básicamente porque su casa es pequeña, tiene muchos hijos y tiene que encerrarse en su habitación, que es el único espacio que tiene, arriba del colchón ahí, poner ahí que se vea la pared de su habitación y tratando muy desesperada de que los niños que igualmente se le meten, se lo tratan de meter en la clase, entonces ya tiene muchos problemas para hacerlo en directo porque entiende además que el horario de hacerlo durante el bloque de la mañana, donde ella tenía pensado ir presencialmente a dar la clase, es el peor porque tiene a los chicos más revueltos en casa y tiene ese problema. Entonces, ¿cuál tú crees que es la solución? Porque ahora está en la pregunta del clase síncrona sí, no, clase síncrona no, y hay un debate bastante en el mundo Es que académico sobre eso. ahí la respuesta, son muchas respuestas a muchas preguntas. Una clase sincrónica o asíncrona o sincrónica, ¿para quién? ¿O para qué? Si lo que quieres es transmitir solamente un material, entonces una clase asíncrona te puede servir perfectamente bien. O sea, no es necesario que vengas tú a pasar más de 1 hora o más de 10 minutos escuchándome hablar. Si de repente el activador de la clase, o sea, lo que imita, lo que hace que la gente empiece a volar, es una pregunta,
Entonces podrías hacer una clase sincrónica de 5 minutos donde plantees un tema y luego le generes una ruta, ¿no? Entonces ahora después hay que mirar este video o hay que ver. El planteamiento de la experiencia no supone tener que elegir previamente si se trata de una clase síncrona o asíncrona. No es que una sea mejor, depende. ¿Para quién? Para la madre de familia que tiene que en paralelo de dar la clase cuidar a sus hijos, evidentemente la clase asincrónica tendría que pensarla como una solución. Pero de repente en otros casos se puede combinar. O sea, depende de qué cosa es lo que quieras transmitir, cuál es la experiencia que quieras diseñar. Yo creo que el éxito en realidad no está en si utilizas clases de un tipo o de otro, sino en la experiencia que vas a generar detrás. Entonces, meterle horas al diseño de las experiencias y decir, ok, la clase del jueves va a ser una clase asincrónica o asíncrona porque he encontrado una película excelente, un video excelente, y luego al final quiero que se conecten, ya no al inicio, sino al final de la clase, o sea, 10 minutos antes, porque quiero escucharlos o quiero que me escuchen, dejarles saber una pregunta. Entonces ahí tienes una experiencia que puede ser interesante. No hay modelos ni hay fórmulas. En primer lugar, porque nunca ha ocurrido esto antes. Segundo, porque nadie ha hecho esto antes. Entonces, todo lo que estamos haciendo es ensayo y error. Exactamente. Ya en función del tiempo, Julio, te haré dos preguntas finales. Un cordial saludo a todos los que se están uniendo a esta emisión también. Eh, la primera de ellas tiene que ver con los niños, porque uno de los desafíos que teníamos y nos dimos cuenta mucho en la educación primaria, sobre todo, que se comenzó con esto, con la videoclase y todo el tema, pero luego teníamos un problema de privacidad, de imagen, sobre todo con plataformas, si volvemos a hablar del caso de Zoom nuevamente, que ya está tan cuestionado, hay un tema de derechos del menor, quizás tendríamos que, depende de la legislación de algunos países, a lo mejor para poder ver un niño en cámara tendríamos que tener un consentimiento firmado del padre, por una cosa muy específica, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos también eso, ¿no? Pensando ahora que también los niños tienen una protección que le debería dar la ley por lo que hablamos de los datos, pero en este caso su imagen también. Sí, dependiendo de la legislación, en algunos casos, por ejemplo, aquí en el caso peruano hay una obligación de firmar un consentimiento. O sea, el padre, la madre o el tutor del niño o niña tiene que firmar un consentimiento para que pueda participar con su imagen, porque la imagen, por supuesto, es privada, no tiene por qué Correcto. exhibirla. Pero más allá de eso, yo creo que también la imagen del profesor está de alguna manera en juego. Entonces, más allá del consentimiento y de tener que pasar por esas cuestiones burocráticas, el asunto está en el caso de los niños, tener la compañía de un tutor. O sea, sí puedes hacer que el niño o la niña se sienten frente a la tele a escuchar, pues no sé, un programa muy bien hecho de 30 minutos, 40 minutos, pero luego es tarea del padre preguntarle qué cosa acabas de escuchar, qué cosa acabas de aprender. O sea, sin la orientación, los medios de comunicación no tienen sentido. Los vas a dejar allí y de pronto no va por generación espontánea a producirse el aprendizaje. Tiene que estar el rol del profesor, la profesora, los padres como orientadores. Correcto. A ver si alcanzo a leer la pregunta que nos llegó Julio, de Miriam Blesman. La hizo un poco larga, por eso me cuesta leerle un poco. Sí, aquí le estoy leyendo. ¿De qué manera se puede hacer un storytelling que se adapte al contexto de los estudiantes? De modo que sea interesante. ¿Ya han pensado en la herramienta del Customer Journey Map? Sí, de hecho, no solo en esa. O sea, yo pienso en algo más antiguo, las WebQuest. No sé si recuerdas este tipo de web que se usaba mucho en la educación primaria, donde el profesor tenía que plantearle un reto al estudiante, le daba una serie de recursos para indagar en la web y luego le pedía un producto final. Ese es un ejemplo muy simple de storytelling. O sea, hay que ser aristotélicos aquí, con un inicio, una trama y con un desenlace, podemos invertir el orden y partir de la respuesta y motivarlos a que busquen la pregunta. O sea, esa inversión de órdenes y esas estrategias yo creo que se pueden ir creando y los profesores en realidad son gente súper creativa para hacerlo y lo hacen, ¿no? Ahora viene un gran reto que es abrir las clases y abrir las experiencias, compartirlas. Ahora yo creo que vamos a empezar a ver reportajes de profesores en partes remotas de nuestros países que haciendo muchos sacrificios, ya estoy leyendo algunas cosas al respecto, han logrado hacer un pequeño estudio en su casa y recrear el aula de clase
esos esfuerzos tienen que ser muy, muy valorados también porque a pesar de los pocos recursos y muchas veces la poca atención social que han tenido los docentes, están haciendo ese esfuerzo y yo creo que la figura del docente siempre es y será central. Así que en esa línea creo que tenemos que apuntar y darle herramientas de storytelling que los que estudiamos comunicación de alguna manera manejamos, ¿no? Es un buen momento también para el diálogo interdisciplinario. Exactamente, quienes trabajamos y tenemos experiencia con los canales digitales entendemos un poco el concepto, valga la redundancia, de experiencia y tratar de pasarlo al aula. Yo asumo que no es una situación demasiado complicada cuando yo trabajo con cursos de periodismo digital y nuevos medios, con lo cual, si no soy yo quien da el ejemplo en estas clases online, claramente tendría un problema. Julio, la conversación ha estado muy interesante. Permíteme, sé que tienes un compromiso, permíteme hacerte la última pregunta. Podríamos estar mucho rato conversando aquí. Hay muchos temas que tenemos en el aire, pero no puedo dejar de terminar esta conversación con el desafío de la conectividad para el académico, ¿no? Porque lo tenemos claro, no todos los estudiantes tienen los mismos recursos, no todos tienen los mismos dispositivos de conexión, no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, se puede buscar este storytelling efectivamente, se puede buscar este relato creativo, pero también adaptándose, porque es muy fácil para una universidad, para un académico universitario que supone que tiene estudiantes que en su mayoría tienen mayores niveles de conectividad y acceso a dispositivos, pero para un profesor de primaria quizás de un lugar rural, no va a tener, aunque tenga las mejores ideas que pueda implementar, sabe que esa realidad quizás no le permita hacer todo lo creativo que podría hacer y todas las oportunidades que los estudiantes podrían tener. Quiero Sí. dejarte, a modo de cierre de esta conversación, de plantear un poco ese desafío y esa, que yo creo que quizás es el principal valor ahí del profesor, ¿no? De poder entender y adaptarse mucho al escenario en lo que tú mismo has dicho, un contexto Totalmente. que no era esperado. Totalmente, o sea, partimos de una base de diferencias, de brechas muy marcadas. No es lo mismo un profesor de un área urbana con relativamente buena conectividad a un profesor del área rural que no tiene estos recursos. Y ahí es donde vuelvo a la base del problema y la base también de lo que podría ser la solución, y es la formación del docente. O sea, si seguimos formando, pensando un poco en el futuro, porque esta crisis no sabemos si se va a volver a repetir, si todos los años vamos a tener un virus nuevo o lo que fuera. Claro. Pensando en el futuro, el docente no puede ser una persona pensada o formada como un administrador de datos. Tiene que ser un creador de experiencias. Y si es un creador de experiencias, tiene que ser también un DJ, una persona que maneje los medios de comunicación, todos los que tiene, los muchos o los pocos que tiene a su alcance, no por el fetiche de usarlos. Eso es otra cosa que a veces pasa, ¿no? Los Sí. profesores ahora quieren darse el gusto de utilizar una serie de plataformas, no, porque el Para éxito, demostrar que yo sé y la conozco. exacto, el éxito de la experiencia de aprendizaje no está en cuántas plataformas utilizas. De repente solo utilizas una. De repente utilizas, como en algunos profesores rurales, el WhatsApp o los mensajes de texto que algunos pensaban extintos. El reto está en qué cosa haces con eso. Le haces una pregunta que le resulte interesante, que le resulta motivadora, y no hay que pensar que el mismo tiempo que teníamos en las clases regulares debe ser transferido a las clases virtuales, porque son dos experiencias completamente distintas. Entonces, en eso segundo estamos, yo creo que es un tema de ensayo y error, es un asunto de compartir las prácticas, y yo creo que hay un punto, esto marca un punto de quiebre para la formación del docente. O sea, yo creo que ya el docente no va a ser formado en una asignatura específica, sino va a ser pensado más como un docente que crea proyectos, que utiliza recursos y que no le tiene miedo a los medios de comunicación, que es una de las cosas que esta crisis está revelando que son más importantes. Realmente. Julio, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos este diálogo sobre educación online, hacia dónde vamos y por haber participado en esta, la cuarta edición de Player 8 Live. Listo, Alexis, un abrazo. Gracias, gracias igualmente, Julio. Escuchábamos ahí entonces la palabra de Julio César Matius, que lo decíamos, es investigador y académico de la Universidad de Lima, experto en educación mediática. Muchas gracias a todos los que han conectado en esta cuarta emisión. Traté de saludar a todos. La herramienta aquí de Instagram Live me permitía saludar gente, así que les mandaba a todos los que podía el saludo. Un gran abrazo y bueno,
como lo decíamos, lo esperamos en la próxima edición, este martes 28, a partir de 17 horas, que estaremos conversando con el académico de la Universidad Pompeu Fabra, Luis Codina, sobre un tema de tecnología que nos preocupa. Hiper recluidos e hiperconectados, ¿aguantará Internet? Hasta el martes. Un cordial saludo. Gracias a todos.